Las enfermedades más crudas, monstruos microscópicos, un enemigo silencioso. El nosocomio presenta Patología. En un suburbio tranquilo, la familia Jameson vivía en paz, hasta que Robert cambió. Olvidaba las llaves, confundía los nombres, nada grave, hasta que su mirada se volvió vacía. Dejó de confiar en su esposa, en sus hijos, y se volvió extremadamente paranoico y agresivo. Los médicos no podían explicarlo. Su mente se desmoronaba y su cuerpo pronto seguía con el mismo destino. Espasmos, rigidez, gemidos guturales. Todo esto en cuestión de meses. Robert ya no era Robert. Era simplemente una cáscara vacía de lo que alguna vez fue Robert. Y un día, simplemente no despertó. La autopsia reveló la verdad. Síndrome de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad letal, una sentencia sin apelación. Los médicos estaban perplejos. No había factores de riesgo, no había advertencias. Pero entonces, el hijo mayor empezó a enfermar, luego su hermana, y luego todos. Los vecinos hablaban de una maldición. Decían que la casa murmuraba por las noches. Y hoy, la casa sigue ahí, vacía y oscura, haciéndonos recordar de que el horror más grande es aquel que te consume desde adentro. Lo que estás a punto de escuchar no es para débiles de corazón, estómago o mente. Nosocomio se adentra en las profundidades más oscuras y retorcidas de la medicina, donde la realidad supera tus peores pesadillas. Los casos presentados son reales. Sí, esto le ha pasado a personas como tú, y sí, podría pasarte a ti también. Nosocomio no se hace responsable por los traumas psicológicos, las visitas compulsivas al médico o las crisis existenciales que resulten de este programa. Aún así, ¿te atreves a quedarte? Entonces no digas que no te lo advertí. Imagina una enfermedad que ataca a la mente, robando lentamente la identidad y la humanidad de una persona. Un mal que transforma a individuos sanos en cascarones vacíos de quienes alguna vez fueron. Todo esto en cuestión de meses. Este es el horror del síndrome de Creutzfeldt-Jakob, una rara y siempre fatal enfermedad neurológica que desafía toda la comprensión médica. En esta edición de Patología nos adentraremos en el oscuro mundo de este síndrome. Explorando los secretos de esta misteriosa condición, descubriremos cómo una simple proteína, al desplegarse incorrectamente, puede desencadenar una cascada de destrucción que literalmente te carcome el cerebro desde adentro. Prepárate para un viaje inquietante a través de la ciencia de lo desconocido, donde los límites entre la vida y la muerte no existen. Te advierto, las imágenes y descripciones que encontrarás aquí son perturbadoras,
pero es crucial confrontar la realidad de esta enfermedad para comprender el verdadero alcance de su horror. A medida que nos sumerjamos en los detalles espeluznantes de este síndrome, ten en cuenta que esta condición no discrimina. Puede afectar a cualquiera en cualquier momento sin previo aviso. Y solamente voy a recordarte la fragilidad de la mente humana y de los misterios que aún acechan en los rincones más oscuros de la medicina. Así que, prepárate para enfrentar el susurro de la demencia, porque una vez que el síndrome de Creutzfeldt-Jakob se arraigue, ya no hay vuelta atrás, solo un descenso implacable a lo desconocido. El síndrome de Creutzfeldt-Jakob, CJD, es una rara enfermedad neurológica degenerativa que afecta a aproximadamente una persona por cada millón. Pertenece a un grupo de trastornos conocidos como encefalopatías espongiformes transmisibles, TSE, también conocidas como enfermedades priónicas. El CJD es causado por priones, proteínas infecciosas que se pliegan de manera anormal. Cuando estos priones entran en contacto con proteínas sanas en el cerebro, las hacen cambiar de forma y volverse anormales también. Este efecto dominó conduce a la acumulación de proteínas mal plegadas, que forman agujeros microscópicos en el tejido cerebral, dándole una apariencia de esponja. A medida que la enfermedad avanza, los síntomas empeoran rápidamente. Los pacientes pueden experimentar demencia, cambios de personalidad, pérdida de coordinación, convulsiones e incluso ceguera. El deterioro cognitivo y físico es implacable y la mayoría de los pacientes fallecen dentro de un año desde el inicio de los síntomas. ¿Te imaginas ver a un ser querido desvanecerse ante tus ojos? Su mente y su cuerpo sucumbiendo a un mal que carcome su propio cerebro. Pues esto es lo que pasa con los pacientes con CJD. A menudo se vuelven incontrolablemente agresivos o completamente retraídos, perdiendo todo rastro de quienes alguna vez fueron. Lo más aterrador de esta enfermedad es que los médicos aún no saben mucho sobre cómo se origina o cómo se transmite en la mayoría de los casos. Algunas formas de CJD son hereditarias, mientras que otras parecen ocurrir al azar, sin ninguna razón aparente. Hay incluso una variante de CJD que se cree que es causada por el consumo de carne de res infectada con encefalopatía espongiforme bovina, comúnmente conocida como enfermedad de las vacas locas. A medida que el CJD devora el cerebro, los pacientes finalmente pierden la capacidad de moverse o comunicarse, quedando atrapados dentro de su propio cuerpo, prisioneros de una mente que se desmorona. Y al final, la mayoría entra en coma y sucumbe a complicaciones como neumonía o insuficiencia orgánica. No hay cura y no hay escapatoria. Solo el abrazo implacable de la muerte inevitable. En el corazón del síndrome de Creutzfeldt-Jakob se encuentra uno de los agentes infecciosos más intrigantes y desconcertantes conocido por la ciencia: el prión. Los priones son proteínas infecciosas que carecen de material genético propio, lo que los distingue de otros patógenos como virus y bacterias. La palabra prión deriva de partícula proteica infecciosa. Estas proteínas anormales tienen la capacidad de convertir proteínas normales en copias de sí mismas, desencadenando una reacción en cadena que conduce a la acumulación de priones mal plegados en el cerebro.
Lo que hace que los priones sean tan aterradores es su resistencia a los métodos convencionales de esterilización. Pueden sobrevivir a altas temperaturas, a radiación e incluso a la mayoría de los desinfectantes químicos. Una vez que los priones infectan un organismo, son prácticamente imposibles de erradicar. Las investigaciones sugieren que los priones pueden originarse de varias maneras. Algunos casos de CJD son causadas por priones que se forman espontáneamente en el cerebro debido a una mutación genética. Las investigaciones sugieren que los priones pueden originarse de varias maneras. Algunos casos de CJD son causadas por priones que se forman espontáneamente en el cerebro debido a mutaciones genéticas. Otros casos, conocidos como CJD adquirido, se debe a la exposición a tejido cerebral o nervioso infectado, como a través de procedimientos médicos contaminados o raras ocasiones por el consumo de carne infectada. Pero quizás lo más desconcertante de los priones es que están compuestos por la misma proteína que se encuentra naturalmente en el cerebro de todos los mamíferos. Es el plegamiento incorrecto de esta proteína lo que la convierte en un agente mortal. Es como si nuestros propios componentes biológicos se volvieran contra nosotros, convirtiéndose en los arquitectos de nuestra destrucción. A medida que los científicos trabajan para desentrañar los misterios de los priones, una cosa está clara: estos agentes infecciosos desafían nuestro entendimiento de la biología y la enfermedad. Representan una amenaza invencible que puede acechar sin ser detectada durante años, esperando el momento adecuado para desencadenar una cascada de deterioro neurológico. En muchos sentidos, los priones son los verdaderos zombies del mundo microbiano. No están vivos ni muertos, pero tienen el poder de infectar y transformar tejidos vivos en versiones distorsionadas de sí mismo. Los priones son los horrores más profundos de la naturaleza que operan a un nivel que apenas comenzamos a aprender. El síndrome de Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad rara, pero su impacto es inconmensurable. Cada caso es una tragedia, no solo para el individuo afectado, sino también para su familia y amigos. Imagínate ver a un ser querido transformarse ante tus ojos, perdiendo todo lo que lo hace ser ellos mismos: la personalidad, los recuerdos, incluso las funciones físicas básicas. Todo se desvanece a medida de que la enfermedad avanza implacablemente. Pero para las familias es como observar a alguien morir 2 veces. Primero su mente y luego su cuerpo. El proceso de cuidar a alguien con CJD es emocionalmente y físicamente agotador. A medida de que los pacientes pierden la capacidad de cuidarse de sí mismos, requieren atención constante. Muchas familias se ven obligadas a tomar la desgarradora decisión de colocar a su ser querido en un centro de atención especializada, enfrentando una abrumadora sensación de impotencia y culpa. Más allá del costo emocional, el CJD también tiene un impacto financiero significativo, porque los costos médicos pueden ser astronómicos, especialmente en los últimos estadios de la enfermedad, cuando se requiere atención intensiva. Muchas familias luchan por mantenerse a flote, enfrentando la doble carga del dolor y las dificultades económicas. Pero quizás el aspecto más cruel del CJD es la rapidez con la que arrebata la vida. A diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas que pueden durar años, la mayoría de los pacientes con CJD fallecen dentro de 1 año desde el inicio de los síntomas. Las familias apenas tienen tiempo de asimilar el diagnóstico antes de tener que enfrentar la inevitabilidad de la muerte. Y luego están aquellos que viven con el conocimiento de que llevan una mutación genética que los pone en riesgo de desarrollar CJD,
Viven cada día con la sombría posibilidad de que la enfermedad pueda manifestarse en cualquier momento, robándoles todo lo que son y todo lo que aman. El síndrome de Creutzfeldt-Jakob y la fragilidad de la vida y la mente nos obligan a enfrentar algunas de nuestras ansiedades más profundas: la pérdida de la identidad, la erosión de la dignidad y el espectro de una muerte prolongada y angustiosa. Esta es una enfermedad que no solo consume el cuerpo, sino que también pone a prueba los límites de la resistencia humana y la compasión. A lo largo de los años, varios casos de este síndrome han captado la atención del público, destacando la imprevisibilidad y la brutalidad de esta enfermedad. Uno de los casos más famosos es el de Daniel Gajdusek, un médico científico estadounidense que recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1976 por su trabajo sobre el kuru, una forma de CJD que afectaba a ciertas tribus en Papúa Nueva Guinea. Daniel descubrió que el kuru se transmitía a través de la práctica caníbal del consumo ritual del cerebro de los difuntos. Sus hallazgos fueron fundamentales para nuestra comprensión de las enfermedades priónicas. Pero otro caso notable es el de Anne Venables, una enfermera británica que murió de CJD en 1997 a la edad de 38 años. Su caso llamó particularmente la atención porque nos mostró los riesgos potenciales de la exposición ocupacional a los priones, ya que se cree que Venables contrajo la enfermedad mientras trabajaba en una sala de cirugía. En los últimos años, la variante de la la variante BCJD, ha estado en el centro de atención debido a su conexión con la enfermedad de las vacas locas. El primer caso confirmado fue de Stephen Churchill, un joven británico que murió en 1995 a la edad de 19 años. Su caso desencadenó un pánico en todo el país y llevó a cambios drásticos en la industria ganadera del Reino Unido. Pero quizás uno de los casos más desgarradores de CJD es el de Barbara Sliman, una mujer británica que vio a 3 generaciones de su familia sucumbir ante esta enfermedad. Su abuela, su madre y su hermana, todas ellas murieron de CJD, y Bárbara vivió con el conocimiento de que ella también podría portar la mutación genética, y dedicó su vida a crear conciencia sobre la enfermedad y brindar apoyo a otras familias afectadas. Estos son tan solo un puñado de las muchas historias desgarradoras que rodean al síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Cada caso es un testimonio de la devastación que esta enfermedad puede causar, no solo a los individuos afectados, sino también a las familias y comunidades enteras. A pesar de los avances en nuestra comprensión de las enfermedades priónicas, el CJD sigue siendo en gran medida un misterio. Los investigadores continúan trabajando para desarrollar métodos de diagnóstico más preciso, para comprender mejor los mecanismos de transmisión y, en última instancia, para encontrar tratamientos efectivos. Pero hasta entonces, las historias de aquellos afectados por el CJD seguirán sirviendo como un recordatorio del poder de esta enfermedad y de la necesidad de una mayor conciencia y apoyo. A lo largo de este inquietante viaje por el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, hemos podido ser testigos de los horrores que esta devastadora enfermedad puede infligir, desde sus orígenes misteriosos en las proteínas mal plegadas hasta su implacable progresión a través del cerebro. El CJD es verdaderamente el material de las pesadillas médicas. Además, hemos visto cómo una sola proteína, al desplegarse de manera incorrecta, puede desencadenar una cascada de destrucción que literalmente carcome el cerebro desde adentro. Hemos explorado los diferentes tipos de CJD, cada uno con sus propias causas y características aterradoras. Pero, quizás
quizás lo más impactante de nuestra exploración ha sido el profundo impacto humano de esta enfermedad. Las historias de aquellos afectados por el CJD son testimonios de resistencia frente a circunstancias inimaginables, que nos dejan ver que detrás de cada caso hay una persona, una familia, una vida irreversiblemente alterada por esta despiadada enfermedad. A medida que la ciencia continúa desentrañando los misterios del síndrome de Creutzfeldt-Jakob, es esencial que sigamos creando conciencia sobre esta condición, porque, aunque el CJD es raro, su impacto es inconmensurable. Afecta no solo a los pacientes, sino a las familias y comunidades enteras, dejando un rastro de dolor y pérdida a su paso. Pero en medio de esta oscuridad, hay una luz de esperanza. Una luz que con cada nuevo descubrimiento, con cada historia compartida, estamos a un paso más cerca de comprender y en última instancia de vencer a este formidable enemigo. La esperanza de que algún día el grito de la demencia será silenciado para siempre. Así que, la próxima vez que escuches sobre el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, recuerda las lecciones que hemos aprendido aquí. Recuerda a las víctimas, a los sobrevivientes y a los héroes anónimos que luchan cada día contra este despiadado enemigo. Y sobre todo, recuerda que en la unidad y la compasión encontramos nuestra mayor fortaleza contra las enfermedades que amenazan con consumirnos. Si este escalofriante viaje a través del síndrome de Creutzfeldt-Jakob te ha conmovido o intrigado, te invito a unirte a mi próxima entrega de nuestra serie de patología del nosocomio del enfermero maldito. Y hasta entonces, mantén tu mente abierta y tu corazón compasivo, porque en la eterna batalla contra la enfermedad, es nuestra humanidad lo que nos hace verdaderamente invencibles. Suscríbete al nosocomio, si es que realmente te atreves a mirar la verdad a los ojos.